significado en este maletín serían guardando las proporciones de tamaño y de ser ergonómico y que sea transportable también en manos libres. Lo primero que pensamos fue en introducirle un aplicativo de seguridad de cierre y apertura. Es un aplicativo. El otro sería para el control del peso. El control del peso sería que el mismo dispositivo nos serviría para señalarnos ahí no solamente si el peso es el permitido para introducirle durante un viaje, sino si estoy cargando en el momento del permitido para mi salud. También ese mismo aplicativo nos serviría para su identificación de la localización en caso de pérdida o que esté lejos, no recuerdo dónde lo dejé, o si nos vamos a lo más grave en caso de supuesto robo dentro de la primera hora. Y también un potencial, porque la idea de fidelización sería que el que lo compra ya lo compró, pero ¿cómo hago que vuelva? Le dejaría abierta la posibilidad de introducirle más aplicativos para otro tipo de cosas, como por ejemplo algo divertido o de algún otro tipo de aplicativo que pues, hay cosas que de pronto se pueden introducir y todavía no sabemos, pero ese sería el gancho. Y una introducción importante es la de introducirle un método de grabación que vaya, por ejemplo, le añadimos el negocio aquí al señor y hubiéramos puesto el bolso que graba toda por ejemplo, una charla, un taller o algo en la parte de ¿Qué es ese CCTV? Sí, como un circuito cerrado de televisión, puede ser para seguridad para grabar y poder dar un alta de juego. También aquí ven un celular, un smartphone, pues, la idea es que se enlace con tu teléfono, sonido personalizado, puede ser compañero, y todo quede también registrado. Un ejemplo, si tú estás en tu oficina y vas para una reunión en la sala de juntas, te detecta o te emite una alerta si alguien te trata de abrir tu bolso o violentar tu bolso. Lo mismo en los viajes. A veces uno los mete en la bodega y no sabe si te va o qué. Y el circuito cerrado de televisión, no es circuito cerrado de televisión, pero son microcámaras, dispositivos, y tú lo puedes también monitorear a través de tu teléfono. Costos de producción, aproximadamente 220, 250 mil pesos. Si ya lo quieren que también tienen la posibilidad de en los laterales, con un material especial blindado, pues el costo aumentaría. El porcentaje de utilidad también nos manejamos un 40%. Aproximadamente. las aplicaciones en la nube. ¿Cómo? Las aplicaciones en la nube. Sí, ya lo comentamos. Ya sé comentar. La distribución, revistas especializadas a nivel de todo lo que es correo electrónico, todo lo que es e-commerce, grandes mayoristas, canales complementarios o correlativos. De todos modos, como el segmento de mercado es alto y es más difícil llegar a ellos, por eso se incluyeron los medios electrónicos, las revistas especializadas, porque no es fácil llegar a ellos. Se les da una exclusividad por un tiempo, o se les otorga una exclusividad por un tiempo, y ya después sí se va trabajando para acelerar la superficie, masificar. Perfecto. La pregunta es, ¿ustedes estarían de acuerdo en invertir una cantidad de mis reducidas arcas en el proyecto del bolso multifuncional? Sí, son diferentes mercados y pienso que ese es más masivo, este es mucho más inclusivo. Perfecto, listo. Van bien, todavía tengo que mirar ahí. ¿Ustedes invertirían en el Secure Bag? Sí, me parece que es una línea muy complementaria, muy diferente también a lo que nosotros hacemos, y me parece que es una necesidad hoy en día, entonces me parece una idea revolucionaria. Perfecto, bueno. Entonces tomaríamos los lienzos, ¿cierto? Y miraríamos el proceso que está planteado para identificar
identificar una serie de elementos adicionales, ¿cierto? Entonces ya empezaríamos a trazar la curva de valor, ¿cierto? O sea, ¿en qué compiten en estos momentos los bolsos en el mercado? ¿Y qué es lo que nos va a hacer diferente, ¿cierto? Es decir, tiene elementos claramente diferenciales y el de ustedes tiene también elementos claramente diferenciales. Construir bien el elevator pitch, ¿cierto? O sea, nuestro discurso tiene que ser convincente y no solamente para convencerme a mí que invierta, sino para convencer al usuario que esa es la mejor alternativa para él. Otra herramienta se llama el mapa de negocios, ¿cierto? Y es que las empresas, dependiendo de la cantidad de clientes y de los productos que tienen, pues hay unos que son los que les generan la mayor cantidad de ingresos y eso lo ubica en unos cuadrantes, ¿cierto? Eso permite que yo estratégicamente vaya proyectando en 6 meses, en un año, ¿cierto? Dónde voy a estar, ¿cierto? Y ahí ya dejamos de apagar incendios y empezamos a hacer ejercicios de prospectiva organizacional, en donde empezamos a visualizar la empresa y la asignación de recursos y responsables, ¿cierto? O sea, quiénes van a ser parte del proyecto. Y ahí hay una premisa básica, es que quienes lo formulan, ¿cierto? El equipo que lo formula debe hacer parte del equipo de ejecución, porque lastimosamente muchas veces se arrojan las ideas y son otros los que se llevan las flores. Entonces las personas que trabajaron en la construcción de la idea pues también deben de hacer parte del equipo de ejecución. La asignación pues, de los recursos, creo que tengo ahí una platica para el tema. Los temas de los planes de trabajo, ¿cierto? Entonces hay que establecer una cronología y una claridad frente a cómo se ejecuta, cuándo se ejecuta, quién los ejecuta, quién provee información o suministros para quién, ¿cierto? Para establecer pues como todo el proceso o el diagrama de funcionamiento. Los ejercicios de socialización internos en la empresa, ¿cierto? Porque no es solamente de los equipos creativos, o sea, la innovación es un tema transversal. Y acá solamente estamos tomando un elemento del proceso de innovación, que son equipos base y equipos directivos. Pero en el diario vivir debo de generar una cultura en la cual las personas estén pensando en pos o en pro de mejorar o de optimizar o de modificar o de generar algún cambio en su actividad que permita el mejoramiento continuo, ¿cierto? Los temas de los testeos, que era lo que tú referías ahora. Entonces, cuando yo ya he identificado quién es mi nicho de mercados y adicionalmente he identificado cuál es la propuesta de valor, empiezo a sacar productos mínimos viables y empiezo a hacer pequeños lanzamientos, ¿cierto? Entonces, saco, no sé, el mínimo viable de ese, que no se convierta en los 6 bolsos, que se convierta en 2. Eso le llama la atención a la gente. Bueno, ya que convierta en 3, que convierta en 4, que convierta en 5, que convierta en 6, y voy mirando materiales, resistencias, funcionalidades, todo ese tipo de cosas. Porque quizá mientras el equipo de diseño logra generar una estructura para que convierta en 6 elementos, eso va a tomar tiempo, esfuerzo, recursos y una cantidad de cosas. Pero mientras yo voy identificando los mínimos viables, entonces eso me va a ir depurando procesos y depurando acciones para que cuando ya tenga el 6 sea, bueno, perfecto es una exageración, pero la tendencia es a que sea lo más adecuado para el nicho de mercado que estamos orientados. Los temas de retroalimentación y redireccionamiento, ¿cierto? O sea, los procesos de planeación, según Steve Blank, cuando hacíamos los planes de negocio, pues todo eran hipótesis, ¿cierto? Y esas hipótesis pues eran mis hipótesis y no salíamos ni al mercado ni a testearlas ni nada, y íbamos donde el inversionista o a Conciencias o a cualquiera de los fondos de inversión y este es mi proyecto, ¿cierto? Y el estudio de mercado lo hacíamos con nuestras variables, ¿cierto? Con lo que nosotros creíamos, pero el pienso lo que permite es esa versatilidad, en donde yo planteo nichos, clientes y todo ese tipo de elementos, y en la medida en que voy lanzando esos mínimos viables, voy haciendo una modificación del lienzo, voy haciendo como una transformación, de tal manera de que se vaya ajustando y perfeccionando. Esta es quizá la mejor manera de innovar, porque cuando yo voy innovando en el modelo de negocios como tal, voy innovando en todas las áreas, en los procesos productivos,
en los canales de comercialización, en la forma como hago las alianzas, en la forma como desarrollo los productos, en los nichos de mercado, ¿cierto? Entonces me permite ser mucho más holista y mucho más amplio frente a los alcances que puedo tener. Y por último, un tema de continuidad. El tema de innovar no es la charla del 9 y el 10 de agosto y ya, salimos a innovar. Es un proceso secuencial, lógico, sistematizado y permanente. ¿Sí? Entonces, para finalizar esta parte, porque Iván les va a hacer una puntualidad frente al tema de los elementos susceptibles de protección. Acordamos que como vienen otras etapas y no desvirtuar el tema de innovación que no tiene nada que ver con eso, lo dejábamos para después. Bueno. Con ellos. Listo, perfecto. Entonces, lo que vimos fue un brief de Kreimus, ¿cierto? Esa es la técnica que nosotros utilizamos. Es esta, ¿cierto? Está dividida en las 7 etapas que hemos desarrollado hoy de una forma sintética. En cada etapa hay varias herramientas. Hoy utilizamos una de las posibles, ¿cierto? Entonces, la etapa de preparar, ¿cierto? Que la identificamos con un rol de un ave cuando está construyendo su nido. Digamos que es el nido para poder empollar las ideas que van a generarse. La etapa de identificar. El águila es muy selectivo en sus presas y así debemos de ser nosotros en las ideas o en los proyectos que vayamos a abordar. Hay varias herramientas pues, para identificar los problemas. La etapa 3 de análisis dimensional. Si nos vamos a ir por un problema, pues yo debo entender todas las dimensiones del problema, porque posiblemente el problema, así esté muy concreto, siga siendo muy grande y me tenga que ir solamente por una hipótesis que supongo que puede dar respuesta, ¿cierto? Una cuarta etapa de idear, ¿cierto? Si ya tengo la hipótesis sobre la cual voy a trabajar, entonces una fase de trabajo general, que es la lluvia de ideas. Salen muchas ideas, pero la mayoría de esas ideas son muy obvias, ¿cierto? Y la idea es que vaciemos el vaso, ¿cierto? En la segunda fase lo que buscamos es, bueno, ya tengo el vaso vacío, entonces voy a empezar a reconstruir o a co-crear con todo el equipo, adicionalmente con las herramientas, ¿cierto? Ya sean los sabios, los animales y varios elementos pues, que nosotros proveemos dentro del tema. Posteriormente se hace una nueva evaluación y ya tengo muchas ideas, entonces tengo que filtrar a las más potenciales y a las que tengan mayor posibilidad de realización. Las otras, como he sistematizado el proceso, me sirven como un banco de ideas y posteriormente puedo remitirme a ellas y mirar, qué fue lo que hace 6 meses planteé para este problema. Posiblemente alguna de esas ideas que hace 6 meses no era viable, hoy sí. El tema de concertar, ¿cierto? La hormiga es conocida por su trabajo en equipo y por a veces apostar hasta su propio cuerpo para que sus hormigas pasen, ¿cierto? Entonces en esta parte de concertar pues ya tenemos las 10 mejores, pero aún son muchas y los recursos son limitados. Entonces la idea es sacar una, pero si tenemos 2 o 3, todas tenemos que hacerle exactamente el mismo proceso, que es de desarrollar. Y esta no es una secuencia en donde yo elijo qué hago, no. Yo hago el lienzo de negocios, establezco la curva de valor, el elevator pitch y cada uno de esos elementos para poder presentárselo al segundo nivel de análisis. Con esto nosotros lo que pretendemos es que el ejercicio de las técnicas creativas no quede como un proceso a medias, en donde sí quedamos con muchísimas opciones de solución, pero pues cómo las evalúo, por cuál me decido, cuál es la que mayor potencial tiene. Y hay otra serie de herramientas gerenciales y operativas que permiten ir puntualizando esa serie de elementos. Y básicamente pues a eso es lo que estamos abordando. Un tema que hemos mencionado muy poco, pero que es fundamental, y es el tema de la gestión del conocimiento, ¿cierto? Esta parte de la gestión del conocimiento, solamente quiero dejarlos con esta cifra. En 1960, o por los años de los 60,
Robert Solow estableció que los factores que explicaban la productividad de una empresa, solamente el 30% estaban dados por los factores convencionales de productividad, ¿cierto? Y uno dice, bueno, y el otro detenta que es el tema de la caja negra, ¿cierto? Y es el tema de ese proceso a veces tan difícil de cuantificar dentro de las organizaciones, pero no es un tema nuevo. Mira, estamos hablando de que hace 50 años ya alguien había planteado que dentro de las organizaciones suceden una serie de fenómenos que a veces no son inteligibles para todos y que debemos empezar a revisarlos, sistematizarlos y operativizarlos para que cuando se fuguen esos capitales, por la circunstancia que sea, la empresa tenga la posibilidad de replicar esa serie de elementos. Entonces, es crítico lo que ustedes van a empezar a ver de gestión del conocimiento. El tema de la innovación es muy valioso, pero si eso nos lleva a otro escenario, digamos que vamos a quedar cortos. Hay que adicionarle al tema de la gestión de la innovación este tema, y es la gestión del cambio. Venimos en una convencionalidad, venimos funcionando bajo unos parámetros y unas premisas, y decirle a la gente, oh, de ahora en adelante vamos a ser creativos e innovadores, no sucede de la noche a la mañana, y requiere que la organización se predisponga a sus colaboradores para este tema. Entonces eso requiere una gestión, y pues obviamente esta pues no se puede dejar al azar. O sea, esto debe ser un proceso que se administre, ¿sí? Y debe de ir paso a paso, ¿sí? O sea, no es un proceso abrupto que de la noche a la mañana ya vamos a hacer esto. Es un proceso que requiere pues un trabajo, y pues obviamente va a generar dolor, va a generar molestias, va a generar dificultades, pero según este autor Sloan, va a depender del plan, ¿cierto? De qué tan arraigadas estén las cosas en la organización y qué tanto dolor nos cueste alejarnos de ellas. Va a depender del futuro posible que estemos creando, ¿cierto? Entonces, si es muy halagador y si es muy interesante, quizá eso estimule más a la gente a ir en pos de él, y va a depender de la cultura, ¿sí? Y ese tema de cultura es reiterativo, es permanente y siempre va a ser un tema transversal a trabajar en esta área. La misión que tienen ustedes como directivos en cada una de sus empresas, ¿sí?, es esta: construir una cultura que se apasione, porque solamente por medio de la pasión y por medio de la motivación intrínseca las personas empiezan a realizar ese tipo de cambios que en algunos casos son tan difíciles para las organizaciones. Y adicionalmente una empresa que crea en ella. Y si una empresa cree en ella es porque sus empleados creen en ellos, ¿cierto? Y hay que creer primero para posteriormente crear, ¿sí? Entonces, no sé, alguna pregunta, comentario, sugerencia, informe de última hora. Yo tengo una inquietud, en realidad. Vimos un software para hacer el proceso de diagnóstico, el proceso de análisis de la mano con firma, a partir de ese proceso de análisis, con la visión de ustedes, que ha sido muy bien fundamental con un gran número de empresas de muchos sectores, emitir también un plan propuesto al respecto. De otra parte, nos han mostrado pues, un modelo de ideación muy interesante, creo que es muy valioso. ¿Cómo vamos a trabajar esto para construir con estas empresas? Yo te comentaba ya ayer que estas empresas ya tienen proyectos en curso, en el caso de Electrocaribe, que es una empresa nacional de meteorología, tiene ya un proceso avanzado en ciencias, en temas de meteorología industrial y de meteorología productiva, muy interesantes. En el caso también de Seriul, tenemos también un proceso
En el caso de cocina creativa también, con un modelo de negocio que se está expandiendo aceleradamente, que puede convertirse en una franquicia importante. Ya tiene un muy buen número de establecimientos propios, ¿sí? No solamente en el campo de comida rápida, también están incursionando restaurantes ya gourmet. Desafortunadamente, unas empresas que no nos pudieron acompañar, que se excusaron porque tenían unos compromisos previos,